Hola, ¿qué tal? Buenos días. El día de hoy nosotros hablaremos sobre los circuitos DAC y circuitos ADC. Los integrantes de este equipo somos Isaac Escorcia Pérez, Estefany Montaño Estrada, Marco Antonio Quintana Castañeda y su servidor Maximiliano Jonathan Frost Arias. Bueno, pues como introducción, las señales analógicas varían constantemente ya que pues son muy difíciles de manipular y pues de guardar y recuperar con exactitud. Entonces, pues lo recomendable sería trabajar con digital, pero para eso también necesitamos convertir esa información de analógica a digital. ¿Y cómo se convierte? Bueno, pues con la conversión de digital a analógica y de analógica a digital, que pues estamos a punto de ver. Bueno, ahora vamos a explicar lo que es un DAC, que es un convertidor digital a analógico. Las principales características que encontramos, pues contiene una red resistiva divisora de tensión de referencia estable y fija como entrada. Se puede ver en la imagen, por ejemplo, esta parte de la red resistiva. Y pues también es una escalera de peso binario, que es básicamente un amplificador sumador diseñado con resistencias adecuadas. O sea, las resistencias deben de ser específicas para poder tener nuestro DAC o nuestro convertidor digital analógico. Como podemos ver gráficamente acá, pues en el convertidor digital analógico tenemos 4 bits, que es de 0, de 1, de 2 y de 3, siendo de 0 el bit menos significativo y de 3 el más significativo. El voltaje de salida analógico tendrá uno de los 16 valores posibles de datos que tenemos por una de las 16 combinaciones de la entrada digital. A continuación vamos a explicar lo que es la resolución o bien la manera de resolver el ejemplo anterior y pues para esto tenemos que son tres pasos. El primero pues es definir el número máximo de bits de salida y pues esto nos permite determinar el número máximo de combinaciones en la salida digital, teniendo, ya con eso tenemos el dato pues desde ahorita. Ahora, el número máximo se determina por 2 elevado a la n, siendo n el número de bits. Y por último tenemos que pues la resolución se entiende como el voltaje necesario para lograr que en la salida haya un cambio del bit menos significativo. La resolución, como pueden ver, también la tenemos con una pequeña fórmula, que es BOFS entre 2 a la n menos 1. 2 a la n, pues ya vimos que es la parte de los, bueno, n, mejor dicho, es el número de bits que tenemos en el ejercicio. Pues a la derecha también tenemos, como pueden ver, la explicación de n otra vez y de la fórmula. Como ejemplo un poco más de operaciones, pues se tiene un convertidor digital analógico de 8 bits y pues el rango de voltaje de salida de 0 a 5 con n igual a 8. Siguiendo la fórmula hay una resolución de 2n igual a 156 que pues de salida se podría obtener 256 valores distintos contando el cero, que pues es lo que tenemos acá arriba. Y la resolución, siguiendo la fórmula que vimos la diapositiva pasada, pues el resultado nos daría 19.6 milivolts sobre la variación en el bit menos significativo. Siendo n igual a 4 bits, se consigue 2 a la n, que pues nos darían 16 posibles combinaciones de entradas digitales. Bueno, ahora vamos a mostrar lo que es la tabla de valores, tomando en cuenta los bits para el convertidor digital analógico y obviamente con la entrada digital y salida analógica. Tenemos la salida analógica correspondiente a cada una de las 16 combinaciones dependerá del voltaje de referencia que estamos usando, que dependerá del voltaje máximo que es posible tener a la salida analógica. Las 16 combinaciones se refieren precisamente a las que aparecen en la tabla de la derecha, ya que pues por ejemplo, primero tenemos en la tabla es de valores 0000, son 4 ceros, los 4 bits, después tenemos 0001. Y estas son las entradas digitales dependiendo de la entrada del voltaje, de la potencia, como por así decirlo. Pues la salida analógica tenemos los voltios que se reciben dependiendo de la potencia que está recibiendo el convertidor. Como pueden ver, cambian también depende de los bits de la entrada digital. Pues al final tenemos un máximo de 7.5. Pues obviamente en el primero tenemos el de cero, que pues es cuando no hay nada de potencia, no hay energía como tal. Bueno, continuando con los ejemplos, vamos a ver que si el voltaje máximo es de 10 voltios, entonces el voltaje de referencia será 10 sobre 16, que pues el 16 es el número de combinaciones posibles, que esto nos dará un resultado de 0.625 voltios. Y si el voltaje máximo es de 7, de igual manera se hace que el voltaje de referencia es igual a 7 entre 16 y pues nos dará 0.4375 voltios. Por lo general estos voltajes de referencia siempre serán menores si se utiliza DAC de 8 o más bits.
Con el de 8 bits se tienen hasta 256 combinaciones en vez de 16. Esto que significa que pues se, se divide en más partes y pues esto hace que se tenga una mayor exactitud en el resultado y pues mientras más bits tenga el convertidor, más exacto será la conversión. Bueno, continuamos con lo que es el convertidor ADC o bien convertidor analógico a digital. Y bueno, tenemos exactitud y resolución. Se debe definir con qué exactitud será la conversión entre la señal analógica y la digital, para la cual se define la resolución que ésta tendrá. Para esto definimos el número máximo de bits de salida. Este convertidor, bueno, pues es totalmente lo contrario al anterior que estábamos viendo, pero bueno, vamos a entender un poco el funcionamiento y pues algunos ejemplos para que también veamos cómo se resuelve los ejercicios de este caso. El convertidor CAD a DAC es que de una entrada analógica nos va a devolver una salida de manera digital y bueno, pues para resolver esto, acá abajo tenemos la fórmula que sería BIFS entre 2 a la n-1, donde n es el número de bits del convertidor y BIFS es el voltaje que hay que poner a la entrada del convertidor ADC para obtener una conversión máxima. Por lo general, todas las salidas son iguales a 1. Bueno, ahora vamos a mostrar lo que es un ejemplo, precisamente para que se entienda mejor la funcionalidad del convertidor analógico a digital, o sea, de en sus siglas. En la parte derecha tenemos un dibujo que pues, nos muestra cómo es que hay una entrada analógica y la salida digital pues, de 4 bits, de 3, de 2, de 1 y de 0. Ahora, pues se tiene precisamente un convertidor analógico a digital de 4 bits y el rango de voltaje de entrada es de 0 a 15 voltios, con N en 4 y con BIFS igual a 15 voltios. La resolución del problema anterior sería, siguiendo la fórmula que vamos a hacer dos diapositivas, BIFS sobre 2n-1, que pues sustituyendo nos daría 15 entre 24 menos 1, que sería igual a 15 entre 15. Esto nos daría 1 voltio. Y pues sería la variación en el bit menos significativo, que pues es lo que les comentaba, que por lo general termina en 1. Y pues significa que un cambio de 1 voltio de entrada causará un cambio del bit menos significativo a la salida, en este caso, en el caso anterior, de D0. Ahora tenemos la tabla precisamente de la construcción, bueno, de una conversión para el ADC. Es totalmente lo contrario a la tabla que vimos en el convertidor, en el convertidor que explicamos. Es decir, aquí tenemos la entrada analógica, que son los voltios, de 0 a 15, y tenemos la salida digital de 4 bits. Del 0, pues, desde 0000, que es la combinación en la que no hay nada de energía, hasta la 1111, que los cuatro sean de actividad de la energía. Pues así es como se construye precisamente una tabla de muestreo para la conversión de este circuito. Una DC de 8 genera solo una salida cuando en la entrada de un voltaje de 2.55, que pues es la entrada analógica máxima. Su resolución sería, continuando con la fórmula, BIFS entre 2n-1, nos daría el resultado, sustituyendo, nos daría como resultado 10 milivoltios. Y pues sabemos que si se tiene una señal de valor máximo de 15 voltios y lo aplicamos a una señal analógica, se puede tener una idea más o menos de la resolución que se tiene con el aumento del número de bits del convertidor. Bueno, ya para concluir tenemos esta tabla que nos permite identificar precisamente cómo es que cambia la resolución para los circuitos de ADC dependiendo de los bits que tenga. Por ejemplo, pues para 4 bits tenemos que es 15 sobre 15, es muy sencillo y nos da 1 voltio. Para 8 bits tenemos que es 15 sobre 255. Este nos da un número mucho más pequeño que es 58.8 milivoltios. Y pues así sucesivamente. Conforme aumentan los bits, la cantidad que tenemos al final es muy pequeña. Ahora esto significa que a mayor número de bits del ADC, un cambio más pequeño en la magnitud analógica causará un cambio en el bit menos significativo, el ESB de la salida, aumentando así la resolución. Bueno, esto sería todo acerca del tema de circuitos DAC y circuitos ADC. Esperamos que les haya quedado un poquito más claro que pues, estos dos circuitos prácticamente son dos convertidores totalmente opuestos, pero que funcionan muy similar. Pues también tenemos ya el conocimiento de cómo hacer las tablas y cómo es que se resuelven los ejercicios para cada uno. Así que, pues es todo, muchas gracias y hasta luego.